Bueno, mi nombre es Máximo Malorí. Yo me dedico a la construcción natural ya hace 10 años, más de 10 años. Y bueno, en este momento me encuentro acá en la comarca andina, en Bolsón, junto con Martu Rojas y un gran número de personas que estamos vinculados a la construcción natural. Como desde nuestro oficio, nuestro hacer, intentando ayudar, o sea, ayudando a una situación que ocurrió hace, ya van 4 o 5 meses, que fueron los 2 grandes incendios que hubo acá en la comarca, y bueno, a través de diferentes acciones que después vamos a ir nombrando, estamos colaborando, básicamente eso. Bueno, sí, yo soy Martu Rojas, en Bolsón, en la comarca hace 5 años. Soy arquitecta y me dedico a la bioconstrucción. Y también acá con Maxi y con un grupo enorme de gente, básicamente de toda la gente que habitamos la comarca, a partir de los incendios que sucedieron desde enero hasta marzo, que el de marzo bueno, fue como el que más salió a hacerse notar a nivel país, digamos, por los estragos que generó. Y bueno, participando en las redes de ayuda para los damnificados, principalmente. ¿Cuáles son las principales características del contexto habitacional en la comarca andina? El contexto habitacional de la comarca tiene como muchas mixturas, digamos. Por un lado o sea, están los sectores más urbanos, digamos, que son como las partes más conocidas a nivel turismo incluso, que son los pueblos que convocan, o sea, que conforman la comarca, el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, entre otros. Y luego están las partes que son un poco más rurales, o más rurales, en la montaña, o en lugares que están cerca de los pueblos, pero más alejados quizás, que igual son parte del tejido construido de la zona, que por lo general son terrenos con chacras, o terrenos con actividades rurales también. Y el contexto habitacional que hay en la comarca, que es muy conocido por todos los que habitamos el lugar, es el déficit habitacional que tenemos en la zona. Yo vivo acá hace 5 años, pero desde que vivo acá, lo que más escucho decir de la gente es que no para de llegar gente a vivir a este lugar, no paramos de llegar personas a vivir a este lugar, y por ejemplo es muy difícil un alquiler. No hay suficientes viviendas para la cantidad de personas que habitamos el lugar disponibles. Se ve mucho que los alquileres disponibles que hay, como una especie de especulación inmobiliaria, tienen valores muy elevados y quizás ni siquiera tienen la calidad habitacional que requieren para ser habitados, digamos. Eso es como un contexto general, me parece, de lo que es lo habitacional en la comarca, que si bien sucede más en algunas partes que en otras, ¿no? No todo es, por eso hablo mucho también de la mixtura, como que no en todos los lugares es exactamente igual, pero sucede mucho eso, como que hay mucho déficit habitacional, y bueno, no hay mucha oferta o propuesta a la solución a eso. Bueno, yo coincido ahí con lo que enumera Martu, agregaría que más allá de la cuestión de la oferta y la demanda que pueda haber en el sector privado, yo pondría mucho el foco desde el lugar del sector público. No hay, esto pasa acá y pasa en todo el país, pasa ahora y viene pasando de siempre. No alcanzan las políticas públicas para generar suficientes hábitats para la demanda que hay, y no solo en cantidad, sino en calidad. Y es ahí donde entra lo que nos toca, lo que a nosotros nos trae acá, que es la construcción con tierra, con materiales naturales, ¿no? Yo te voy a decir lo que sí hay. Lo que hay son algunos, yo conté 2 o 3, estamos hablando de, Martu, vos corregime, pero ahí solamente en Ecoaldea o Bosques al Sur, ¿qué habrá? ¿100 familias? ¿200 familias? Ponele.
así, a grandes rasgos. Para que ustedes identifiquen, Bosques al sur y Ecoaldea, son dos barrios muy pegaditos a la vera de la Ruta 40, un lugar muy interesante, con lo que vos nombrabas, Joaquín, a fines inmobiliarios o especulativos, que la foto que circuló en el momento más fuerte del incendio era una brigada de bomberos prendida a fuego totalmente. Bueno, esto es al lado, ¿sí? Una de las cosas más lindas que tiene la comarca, por eso muchos y muchas elegimos vivir acá, es que en diferentes épocas del año vos tenés libremente recursos, tenés frutos, hongos, hierbas para tu medicina, y eso es hermoso, pero cuando hay un incendio de todo eso no queda nada. No solo es hermoso, sino que es necesario. Acá todo el mundo que es de acá, el que está acá hace tiempo, te dice, ¿te duele la rodilla? Mira, acá tenés Consuelda, fíjate ahí en ese yuyal, ahí vas a encontrar, por decirte algo. Entendiendo que las políticas de vivienda social se basan, digamos, de acuerdo a la disponibilidad de tierras para la construcción, ¿no? ¿Cómo es el tema de la propiedad? ¿Cómo funciona, ¿no? Toda esta cuestión. Bueno, es interesante lo que planteás. Acá funciona como en el resto del país, ¿no? Vos querés construir un lugar, tu vivienda, y tenés que conseguir un terreno, entonces básicamente tenés que tener un capital que no te alcanza tu vida para juntarlo, entonces a veces tenés suerte porque te pueden ayudar tu familia, o tenías una propiedad y la vendés, pero digamos, si se trata de poder generar los recursos propios para acceder a esa tierra, es imposible. Entonces, ante esa situación, y acá viene lo más interesante, acá en Bolsón y en la comarca en general, hay un montón de personas que se ven empujadas, necesitadas de tener un terreno, un territorio para construir, y entonces se han generado comunidades, barrios en tomas, ¿sí? Y algunas tienen bastantes años. El foco más fuerte del incendio, que toca todo lo que es Golondrina, ahí a la vera de la Ruta 40, de un lado y del otro, afecta a muchas de estas comunidades, a estas tomas. Eso es paradójico y da mucho que hablar porque, bueno, no vamos a estar ahora hablando de cómo fue exactamente el incendio, pero eh, es muy extraño cómo afecta especialmente a varias de estas tomas. De por sí hay 3 barrios que son prácticamente borrados del mapa con este incendio que duró, corregime Martu, un par de horas. En un par de horas se fueron 300, 400 viviendas y casualmente justo afectó un montón de gente de diferentes situaciones, ¿no? Pero quiero decir, donde más hemos estado actuando nosotros ahora es en estos barrios donde no quedó nada, pero nada. Han sido foco de incendio. Entonces es re problemático. Y acá en Bolsón mismo hay lugares, barrios, como por ejemplo la Loma del Medio, que totalmente copado de viviendas y sin un plan estratégico de hábitat. Es muy complicado. Y obviamente la lucha que se da todo el tiempo entre nosotros como humanos, como sociedad, y los recursos naturales que se ven afectados en su cantidad y en su calidad, ¿no? Los cursos de agua, los bosques, bueno, todo eso es... Se saben algunas veces que hay personas que sí reciben quizá como la tenencia de alguna forma de algún terreno, de alguna parte del territorio. Por lo general, y los casos que yo he conocido son, por ejemplo, permisos precarios de ocupación, que también eso implica que es como que cada un año tenés que ir todo el tiempo renovando cada un año el pedido de como la renovación de la ocupación precaria,
o sea, el permiso precario de ocupación, eso no te da titularidad de nada, no te da seguridad de nada a largo plazo, ni nada de eso, y todo lo que construyas en el lugar deja de ser de tu propiedad, digamos, como que si vos construís en ese terreno, si el día de mañana no te renuevan ese permiso, lo tenés que dejar donde está. Sí sucede mucho acá, hay mucha como informalidad en el sentido de los papeles y demás que sucede, como, ni siquiera hablando de los lugares con ocupaciones, o sea, en sí es muy común acá la compra y venta de terrenos con boleto de compra-venta y no con escrituras, es súper común porque, bueno, también yo lo veo y lo entiendo en un sentido de que es como que la comarca, si bien tiene una historia larga y demás, no tiene 200 años, entonces también obviamente todo inició algún día con las ocupaciones de terrenos de la gente que vino e inició este lugar y fueron primeros pobladores. Entonces todavía no está del todo normalizado y regularizado el tema de los papeles, entonces todo funciona sobre una informalidad como mayor. Entonces, en toda esa informalidad que sucede en general, está como de alguna forma permitido, quizás por no estar prohibido, toda esa informalidad en papeles. La persona va y ocupa un terreno, existe todo el estigma social sobre eso y toda la carga que eso conlleva, a la crítica a eso, digamos. Que en definitiva es parte de lo mismo, ¿no? Como esto que contaba Maxi, como la necesidad de un espacio para habitar, una vivienda o lo que sea, y buscar la forma de resolver porque hay un Estado ausente constantemente en un montón de cosas. Sí, y una cosa interesante es que estamos hablando de personas, ¿no? Que están viviendo ahí, algunas hace más de 10 años. O sea, no es que esto es algo que ocurrió hace poquito. No, ahí había familias instaladas hace muchísimo tiempo, especialmente en la zona que la conocemos como el Pinar, y el incendio, o los incendios, porque incluso de palabras de la gente responsable del manejo del fuego, me acuerdo, esto ya era a fines de febrero, hablaban de que no era un incendio, eran varios incendios, no eran focos de un mismo incendio, ya eran incendios independientes. Bueno, y lo que hace estos incendios es visibilizar todo lo que no había antes. O sea, todos los servicios de necesidad que no existían. No existía red de agua potable, ni cloacas, el tendido eléctrico defectuoso. De por sí uno de los motivos que dicen que es el incendio es porque los tendidos cortocircuitaban cerca de los árboles, de los pinos, que estaban muy secos porque no estaba lloviendo hacía 2 meses, y eso pudo haber sido, dicen que pudo haber sido los motivos de los focos, o el inicio de los focos. Bueno, empieza a visibilizar eso que no había, y encima lo poco que había, que lo había generado la gente que estaba viviendo ahí año tras año, lo perdieron todo, pero todo. Eso también es real lo que contaba Maxi, de casualidad o no, la mayor parte del territorio que se incendió en un mismo día fue una gran cantidad de territorio que era de ocupación, digamos. Y hoy por hoy los organismos estatales o municipales lo que venían ofreciendo a esos vecinos que estaban ocupando ese lugar, a quienes se les incendió todo, la casa, el terreno, animales, todo lo que tenían. Hubo organismos públicos, principalmente del municipio, ofreciéndoles generar un loteo nuevo para poder, por ejemplo, instalarle los servicios. Como que para poder instalarles la red de agua era a cambio de que pudieran hacer un loteo mayor no en cantidad de metros, sino en un reloteo de más cantidad de viviendas dentro del mismo terreno. Entonces, bueno, ahí aparece también como bueno, en qué quizás los organismos públicos de alguna forma, podemos decir que dan, y de otra forma exigen para dar, como esas de contradicción, quizás.
O sea, sí sucedió, por ejemplo, que algunas familias damnificadas, que se les ha incendiado la vivienda y todas sus pertenencias y su lugar, su terreno y demás, han recibido 3 meses de alquiler que pagaba la municipalidad para que consigan por sus propios medios un alquiler, siendo que es algo que sabemos que acá no abunda y es muy difícil de conseguir. Pero sí me parece súper valioso rescatar un poco esto de la voluntad de la gente, que por más cantidad de personas que han pasado a decir acá no reconstruyas tu vivienda por riesgos, que es real, había zonas que eran riesgosas de posibles aludes por cómo quedó el terreno post incendio, o sea, no quedaba ningún árbol, ninguna raíz que sujetara la tierra, había pendientes muy pronunciadas, pero bueno, el valor y la voluntad de la gente, de vecinos que decidieron sostener el estar en ese lugar, y que por más que hubo agentes municipales y organismos públicos que vinieron a decirles que se fueran por una cuestión de necesidad, y también asumo que de ideología, decidieron quedarse, y como haciendo una especie de promesa incluso a quienes íbamos a dar una mano, de que ese terreno no lo iban a liberar para que hagan especulación inmobiliaria, ni mucho menos para lo que también muchas personas acá creemos que puede estar relacionado con la megaminería, que es un tema que en Chubut está como latente. Están queriendo hacer la megaminería acá en la provincia de Chubut, y bueno, se cree en algún punto que la relación de los incendios tiene que ver con eso. Entonces muchos de los vecinos decidieron que por más difícil que fuera estar en ese territorio, era parte de también cuidar el territorio. A partir de eso, los municipios empiezan a hacer un plan de módulo habitacional, que son los que nombraba Maxi, pero que hoy en día no se ve ninguno de esos módulos en los territorios, en el territorio, digamos, en ningún terreno. Sí se ven esos módulos como de emergencia mínimos en todo, mínimos en materiales, mínimos en dimensiones, y mínimos en la etapa de ejecución en la que están también. Porque es eso, quizás vas a algún lugar y encontrás un módulo que real tiene un OSB que te divide el exterior cuando fuera hace capaz -5, -6 Es grados. un obrador, básicamente. La califica como obrador. Y probablemente también algunos estén en instancia de obrador sin terminar. Entonces,